Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el episodio anterior estuvimos recorriendo la ciudad de Lyon, una ciudad entre ríos, comercio y poder. Pero ahora seguiremos con nuestro recorrido por esta parte sureste, digamos un poco así, del país francés. En esta ocasión vamos a dejar la gran ciudad y nos vamos a ir directo hacia los Alpes, a una ciudad encantadora y que también tiene muchísimos años de historia. Una ciudad con duques, reyes, realeza, guerras y también decisiones que cambiaron mucho toda esta historia de esta parte este. Si te gustan estas historias, como te comentaba, de reyes, duques, realeza, esta historia te va a encantar y esta ciudad también con sus paisajes te va a enamorar. Ya nos encontramos aquí en la Gara para tomar el tren hacia allá. Es un trayecto rápido, no toma más o menos como 2 horas y vamos a ir a visitar una ciudad que se le conoce como la Venecia de los Alpes. Ahora sí, ya después de un buen recorrido, ya llegamos a la ciudad de Annecy. Estamos en su parte un poquito más moderna, pero vamos a ir a los lugares que no te puedes perder al estar aquí. Así que acompáñenme y vamos a esos lugares fantásticos que nos tiene preparados esta ciudad. Y ahora sí, amigos, ya llegamos al primer lugar que vamos a conocer. La ciudad es sin duda más hermosa todavía de lo que parece o lo que puedes encontrar por internet. Y vamos a comenzar, como les comento, con uno de sus lugares más impresionantes, que es este lago enorme que tengo aquí a mis espaldas, que es alimentado por el deshielo de los Alpes. Gracias a esto, este lago es considerado el más limpio en toda Europa. Tan limpio es el agua que muchas personas afirman y confirman que esta agua se puede beber directamente. Esto se debe a estrictas normas de conservación implementadas desde los años 60. Además, Annecy es considerada una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida de Francia. Y créanme, se siente bastante estando aquí. Caminar por aquí, caminar por sus lugares, es como entrar a una pintura, literalmente. Es impactante lo hermoso que es este paisaje que puedes encontrar aquí. Hasta el censo del 2021, esta ciudad contaba con una población un poquito más de 130,000 habitantes. Y el clima aquí en esta ciudad es simplemente espectacular casi todo el año. En verano, por ejemplo, puede llegar a tener unas temperaturas entre 23, 24 grados. Y en invierno, que es la época donde vinimos, estamos ahorita literalmente 0 grados. Muchos quizás opinarán que esta temporada del año no es la mejor para visitar Annecy, pero déjenme decirles que con todo este espíritu navideño, con toda la vibra del año nuevo, sin duda alguna es espectacular también visitarlo. Entiendo que en verano, en primavera puede ser un poquito más caluroso y el agua del lago se puede ver un poquito mejor, pero sin duda alguna, si no se quieren perder una buena Navidad, este lugar es simplemente importantísimo que lo visiten y vivan todo ese espíritu navideño con estas vistas espectaculares. Aquí mismo en el lago podemos encontrar este puente súper simbólico, el cual es llamado el Puente del Amor. Que muchos afirman que si te besas aquí, tu amor será eterno. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen en esa teoría de los puentes del amor que hay por ahí, por todo el mundo? ¿O de a tiro es algo que se inventa nada más para que los turistas vengan a visitar estos lugares? Pero la belleza de esta ciudad, la belleza de Annecy, no solamente es este lago espectacular. Así que vayamos también a uno de los lugares más hermosos, que es su casco antiguo, donde por algo se le conoce como la Venecia de los Alpes.
Allá al fondo dejamos el lago y por esta calle, es por donde venimos, te lleva directamente hacia el centro, el antiguo Annecy. Ya desde que vas entrando por las calles puedes darte cuenta de que es el centro histórico porque empiezas a ver casitas medievales. Muy bonita en estas calles y bastante gente, eso sí. Además de ese sonido del agua corriendo entre los canales, y ahora sí se entiende un poco más de dónde viene su apodo. Durante siglos, esta zona de los Alpes conectaron Francia, Italia y Suiza. Por aquí pasaron mercaderes, ejércitos, mensajeros y muchísimas ideas. Esta región era tan estratégica que terminó en manos de una de las familias más poderosas de Europa, la Casa de Saboya, quienes no eran cualquier familia, gobernaron territorios desde los Alpes hasta Italia. De hecho, un rey de Saboya se convirtió en el primer rey de Italia y en 1401 Annecy pasó a ser oficialmente de ellos. Si buscas un buen ejercicio matutino, mira, recomendadísimo el castillo de Annecy. Son solamente 28 metros de subida, súper empinada para llegar a su puerta principal. El castillo comenzó a construirse entre los siglos XII y XVI, evolucionando con el paso del tiempo. Se decidió ampliarlo, las murallas se reforzaron. Fue residencia de los condes de Ginebra, quienes controlaban la región en la Edad Media. No era solo una vivienda, era una fortaleza estratégica. Desde aquí se ejercía poder político, militar y económico. Cada muro, cada torre tenía una función: proteger, vigilar y demostrar autoridad. Pero eso sí, como muchos castillos europeos, su destino cambió con el tiempo. Cuando la nobleza dejó de habitarlo, el castillo perdió su funcionalidad principal. Y lo que vino después puede sorprenderte. El castillo de Annecy fue utilizado como cuartel militar y un poco más tarde como prisión. Afortunadamente, en el siglo XX, la ciudad decidió rescatar este patrimonio histórico y el castillo fue restaurado y transformado en un museo. Y es aquí mismo donde la experiencia se vuelve realmente interesante. Dentro del castillo de Annecy puedes encontrar exposiciones de arte regional con obras que reflejan la identidad de los Alpes, colecciones de esculturas y pinturas desde lo medieval hasta lo contemporáneo, salas dedicadas a la historia del castillo, donde se explica su evolución a lo largo de los siglos, y también objetos antiguos desde mobiliario hasta herramientas que muestran cómo era la vida en otras épocas. El castillo de Annecy no es solo un castillo, es la historia viva de una ciudad que ha sabido reinventarse, de fortaleza medieval a prisión y finalmente a un espacio cultural lleno de vida, un lugar donde el pasado y el presente conviven en perfecta armonía. No se puede terminar este tour con una mejor vista que esta que tenemos aquí. Ya terminamos el tour, nos tomó quizá unos 30 minutos, 40 minutos atravesar todos los pasillos y todos los cuartos que hay allá adentro, pero vale la pena terminar en este balcón espectacular. Pero ahora nos toca bajar para seguir recorriendo esta espectacular ciudad, así que vámonos hacia abajo. Aquí en el casco antiguo vas a encontrar este lugar que probablemente es el más fotografiado en toda la ciudad de Annecy, el cual es el Palais de Lille, o en su traducción, el Palacio de la Isla. Su forma triangular no es casualidad, fue construido en una pequeña isla natural en el río que se encontraba aquí, lo que le dio desde el principio una posición muy estratégica.
y también un aire único que lo hace inconfundible. La historia de este lugar se remonta al siglo XII. Sí, exactamente, estamos hablando en plena Edad Media. En aquel entonces, Annecy estaba bajo el dominio de los condes de Ginebra y el edificio funcionaba como una residencia fortificada. Era una mezcla entre casa noble y puesto de control, vigilando el paso por todo el canal de los botes que querían cruzar por aquí. Después fue utilizada como prisión también, y no cualquier prisión. Este lugar fue utilizado durante siglos para encerrar a criminales, pero también a personas acusadas de delitos políticos o religiosos. Imagínense estar encerrados en una celda aquí abajo, húmeda, rodeados completamente por agua, sin escapatoria. El aislamiento aquí era totalmente. Las mazmorras del edificio eran conocidas por sus duras condiciones. El frío, la humedad y la oscuridad hacían que la estancia fuera casi insoportable. También este lugar fue un tribunal, una residencia administrativa, y hoy en día también es un museo que en su interior se pueden encontrar exposiciones sobre la historia de Annecy, su arquitectura y la vida medieval. Lo que antes fue una prisión, ahora es un espacio para aprender y conectar con el pasado. Aquí tenemos un tesoro escondido que se encuentra en medio de esta ciudad antigua de Annecy, la cual es la iglesia de Notre Dame de Annecy. Un sitio que no solo impresiona por su arquitectura, sino por la historia que esconde entre sus muros. A diferencia de otros grandes templos europeos que dominan el horizonte, esta catedral se presenta de forma más discreta, ubicada en pleno casco antiguo, como les digo, rodeada de calles estrechas y edificios históricos. Su fachada puede parecer sencilla a primera vista, pero no te dejes engañar porque al cruzar sus puertas el ambiente cambia completamente. Silencio, luz tenue y una sensación de historia que se respira en cada rincón. Aquí entra en escena una de las figuras más importantes de la historia de la ciudad, San Francisco de Sales, quien desde esta catedral impulsó una labor pastoral clave para reconectar con los fieles en una época de división religiosa. Su influencia fue tan grande que hoy es considerado el patrón de los periodistas y escritores. Curiosamente, este edificio no fue siempre una catedral, sino que hasta el siglo XIX, cuando recibió oficialmente este estatus, se consolidó su importancia dentro de la diócesis. Este cambio reflejaba no solo su valor religioso, sino también su peso histórico dentro de la ciudad. Así que Annecy no solo es un destino turístico más, es sin duda una gran experiencia. Es ese tipo de lugar que te recuerda la importancia de detenerte, de respirar profundo y de apreciar la belleza del mundo. Cada canal, cada rincón, cada reflejo sobre el lago cuenta una historia. Y hoy tengo la fortuna de que esa historia se une a la nuestra y poderla compartir con ustedes. Si alguna vez necesitas reencontrarte contigo mismo, inspirarte o simplemente sorprenderte, sin duda alguna, Annecy es uno de esos lugares mágicos en el que puedes venir y disfrutar. Y bueno amigos, así es como terminamos este increíble tour por esta ciudad bellísima de Annecy. Muchas gracias por acompañarme en esta espectacular travesía. Por uno de los rincones de Francia que pocos conocemos, pero que son simplemente geniales. Ayúdenme con su like si este video les gustó y compártanlo. Suscríbanse si no lo has hecho también y nos vemos en una siguiente aventura en nuestro próximo video. Hasta el próximo video. Bye.